Tiene la palabra el asambleísta Linder Altafulla. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, como bloque, el Movimiento Popular Democrático, en el tratamiento de este proyecto de ley enviado por la Defensoría del Pueblo, queremos aportar en las siguientes recomendaciones. En el artículo 1, que trata del objeto del proyecto de ley, que se incorpore como inciso segundo el siguiente: se reconocerá la reparación integral de las víctimas que no presentaron su caso a la Comisión de la Verdad y también aquellas sobre las cuales la Comisión de la Verdad no les ha incluido por falta de investigación o de elementos probatorios que posteriormente se han descubierto o encontrado. En el artículo 5, que trata de la creación del programa de reparación por vía administrativa, luego de Defensoría del Pueblo, se incluirá así también las víctimas que no presentaron su caso o no han sido incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad, que por falta de pruebas o de investigación, pero que posteriormente se han encontrado o incluido pruebas. En el artículo 6 se incluirá el mismo texto, pero como inciso final. En el artículo 15, que trata de la reparación judicial y administrativa, incluir a las víctimas que no presentaron sus casos o que no fueron incluidos en su debido momento en el informe, pero que las pruebas encontradas ameritan su incorporación. Consideramos importante que se incorpore en el proyecto de ley el capítulo 4 del proyecto enviado por la Defensoría del Pueblo, en razón de que se establece el procedimiento de otorgamiento de medidas individuales de reparación administrativa, la difusión del programa de reparación administrativa y convocatoria a las víctimas, la solicitud de medidas de reparación individual en el que pueden incluir a las víctimas que no han sido reconocidas en el informe de la Comisión de la Verdad, los plazos para el análisis del caso y la determinación a través de un informe de las víctimas de violación de derechos. Esto es importante que se tome en cuenta y lo hacemos como bloque Movimiento Popular Democrático. Yo quiero agregar a este análisis lo siguiente. Cuando hablamos de los derechos humanos, tal como lo consagra la Constitución, y cómo estos tienen que ser precautelados para que no sean violados y no tengamos víctimas, es importante tomar en consideración que el bien más preciado que tiene el ser humano es la vida, pero asimismo la libertad y asimismo el derecho a un buen nombre, a una buena reputación, que es difícil construirlo, que tiene que hacerse, requiere el trabajo de orfebrería por toda una vida, pero fácil es destruirlo por parte de un calumniador, de un injuriador, de la noche a la mañana. Fundamentalmente, cuando hablamos de precautelar los derechos humanos, y a esto se refiere la Carta Universal, y a esto se refieren los tratados internacionales, las convenciones, pero de manera clara y contundente nuestra Constitución política vigente se refiere es del individuo, de las personas, de los colectivos, de la sociedad frente al poder. Porque es allí donde se han dado los casos más repudiables de violación de los derechos humanos, que dejan sus huellas, ni por más que pretendan cicatrizarse, quedan esas huellas, quedan como herida abierta. Y esto le ha pasado a sociedades hermanas, como el caso de Chile, como el caso de Argentina,
el propio Brasil, la propia Colombia que día a día se desangra, o el caso del Perú, etcétera. Entonces, hablamos justamente cómo precautelar los derechos fundamentales de las personas, del ser humano. Y es en ese marco que quiero referirme a más de los casos emblemáticos que nosotros reconocemos, la persistencia de cómo se ha venido actuando. Y por eso esta Comisión de la Verdad, el caso Restrepo, el caso Consuelo Benavides, el caso de los hermanos Cañolas en Esmeraldas, pero asimismo hay casos que no han sido incluidos y que estamos hablando de crímenes de Estado, y que pretenden ser dejados en la impunidad. Yo sí quiero reconocer en esta asamblea, cuando se trajo a uno de los asesinos de Jaime Hurtado desde Colombia, y se pretendía, sobre la base de una resolución tomada por una sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, un crimen de Estado que es imprescriptible de acuerdo a la Constitución. Se pretendía, no, se resolvió que había pasado el tiempo y que por ende estaba prescrito. ¿Para qué? Para que ese criminal que se lo trajo de Colombia se dejara, y así decía la resolución, que se lo deje en libertad y que las autoridades se abstengan de detenerlo. Mire usted, y siendo que en la ley de la Comisión de la Verdad, el último artículo, el artículo 7, ahí se dejó claramente establecido que tenía que haber una coordinación entre la Comisión de la Verdad y la comisión que investigaba el crimen de Jaime Hurtado González. Sin embargo, eso no ha sucedido, por encima de que de manera textual está planteada en la ley, donde se declaró la inmunidad de la Comisión de la Verdad, y está declarado en un artículo, en el artículo 7, eso no se ha cumplido. Y se pretende dejar de lado este crimen de Estado. ¿Y saben por qué? Porque resulta que están identificados los asesinos materiales, pero quienes tramaron este crimen con objetivos políticos, esperando sus resultados. Primero, que desaparezca el MPD, porque desaparecido su líder, supuestamente desaparecía el MPD. Segundo, para meterle miedo al pueblo ecuatoriano, meterle terror, miedo, terror. Entonces, ninguno de esos objetivos pudieron ser cumplidos. Ninguno de esos objetivos pudieron ser cumplidos. Los autores intelectuales, mucho se ha dicho, y están aquí en la arena política. Bastante responsabilidad tuvo la democracia popular en su época. Ese gobierno del feriado bancario, con el cual se murieron muchos jubilados que perdieron sus pensiones, ese gobierno de la dolarización de Yamil Maguá estuvo involucrado en este crimen político. Pero resulta que ahora los señores antes del ADP son parte de este gobierno, imagínense ustedes. Los antes del ADP están metidos en el gobierno, ahí mismo. Igual que los Dajic y el hermano Dajic, igual que doña Celi, que es embajadora en Estados Unidos, están metidos en este gobierno. Y resulta que el crimen de Jaime Hurtado pretende que se quede en la impunidad. No lo vamos a permitir. Pueblo ecuatoriano no lo puede permitir. Y cuando se habla de reparación a las víctimas en esta ley, tiene que ser tomado en cuenta fundamentalmente lo que requerimos y exigimos: que se aclare los intelectuales, los autores intelectuales de este crimen, de este execrable crimen cometido contra un líder político de izquierda con reconocimiento no solo nacional sino internacional, como fue
Jaime Hurtado González. Pero a la vez tenemos también el caso de un joven asesinado en Cuenca. Terminó su tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Como decía, el caso del joven Damián Peña Bonilla, asesinado en las calles de Cuenca. ¿Quién fue el autor de esto? La fuerza pública, y sigue o pretende quedar en la impunidad. Yo creo que estos tienen que ser considerados. Para terminar, señor presidente, los actuales momentos, miren ustedes, en los actuales momentos, preso en la cárcel de alta seguridad, ensañándose contra él, sigue la persecución el expresidente de la FEUE Nacional, Marcelo Rivera. No contentos con eso, a profesionales y estudiantes universitarios reunidos para discutir sobre la política, los cogen, hasta ahora están detenidos, no tienen de qué acusarlos, pero les ponen el título de terroristas y con eso se justifica todo. La forma como se está violando los derechos humanos actualmente con este gobierno y las dos manos que le han metido a la justicia en este país, donde actualmente no hay garantía para nadie. Muchas gracias, señor presidente.